Primera vez que estás aquí, muy bienvenido, José Francisco. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y Cristian Valenzuela, no es primera vez, pero es un gusto tenerlo de nuevo, Cristian. Muchas gracias, Matías. Y solo una frase. Colo-Colo es Chile y no puede descender. No puede descender, hay que defenderlo en la cancha. No hay que hacer cosas que diga usted que no puede defender y que alguien lo interprete de alguna manera que lo salven, ¿no? Hay que ganarlo en la cancha. Frente Amplio, Cristian Valenzuela, usted tiene la palabra. ¿Cómo titularía usted la película, la saga que hemos visto esta semana? Yo creo que el título lo da por sí solo la cifra de renuncias de parlamentarios a la coalición. Esta es, por lejos, la coalición política más fracasada de la historia reciente de Chile. Por lejos. O sea, todas las otras coaliciones habrían tenido renuncia a los partidos, pero renuncia a las coaliciones, esta la encabeza. Y es un poco el resultado de las malas políticas, de las malas decisiones, de los malos liderazgos que terminaron afectando no solo al Frente Amplio, sino que también a la política chilena. Entonces, esa es mi conclusión por lo bajo. Hoy día estamos viendo un triste espectáculo. Estamos viendo mucho silencio también. Yo no he visto qué ha dicho Giorgio Jackson, todavía hemos visto a algunos de los dirigentes hablar sobre el tema. Pero eso es como interpretación del resultado. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué significa eso? Primero, yo no celebro eso, porque cualquier institución, cualquier coalición que sufre, que ve estos efectos políticos, que desordena un poco el naipe político, afecta al desarrollo de la política en el país en general. Entonces, el único deseo es que ojalá se pongan de acuerdo, ojalá establezcan una ruta clara de salida a estos conflictos que están viviendo y veamos cómo pueden, desde ahora en adelante, aportar al gobierno, porque claramente en estos 3 años no han aportado nada al gobierno. Constanza Schoenhout, tú desde adentro, ¿cómo lo vives, cómo lo ves, cómo lo explicas? A ver, primero varias cosas. En el Frente Amplio no ha habido silencio. Quizá algunos prefieren escuchar a los liderazgos históricos como a Giorgio Jackson o Gabriel Boric, pero las voces del Frente Amplio hoy día están en dirigentes súper importantes que son las presidentas de los partidos, y ahí Catalina Pérez, Alondra, han sido las voces del Frente Amplio en esta pasada. Entonces silencio no ha habido. ¿Ya? Y me parece importante no invisibilizar a las dirigentes mujeres que hoy día encabezan el proyecto político del Frente Amplio. Lo segundo, yo por cierto discrepo del análisis que hace Cristian, discrepo profundamente, pero entiendo de alguna manera la amenaza que ha significado también la aparición y la construcción del Frente Amplio para la política tradicional y para aquellos sectores, como el que probablemente tú representas, que prefieren mantener todo más o menos igual a lo que está hoy día. El Frente Amplio nació en 2017, tiene 3 años de vida y en esos 3 años de vida ha enfrentado una candidatura presidencial exitosa, donde por 2 puntos no pasó a segunda vuelta, con una presencia parlamentaria relevante, donde pasamos de 2 o 3 parlamentarios a 20, eso evidentemente ha ido cambiando, pero creo que precisamente porque el Frente Amplio es una fuerza viva, es que también se ve implicada por lo que está pasando en Chile. A mí me molestaría, o sea, me preocuparía si el Frente Amplio quedara incólume ante lo que ha pasado el último año, por ejemplo, en materia de movilización social. El Frente Amplio está en los espacios sociales, está en los territorios y por tanto también se viven diferentes discusiones y debates sobre cuáles son los mejores movimientos y cómo se contribuye mejor a articular estas mayorías que hoy día necesitan o que están exigiendo, digamos, cambios profundos. Y en esa línea ha estado, sigue estando y va a seguir estando el Frente Amplio. Pato Fernández, lo del Frente Amplio, Constanza dice, nació recién hace 3 años. Lo que le ocurre ahora es un dolor de crecimiento propio de una reacomodo, un estirón. ¿Del estirón que se tiene que pegar? ¿O tú crees más bien que es la muestra de una estructura o de una arquitectura original fallida? No, yo creo que es una evolución de un sinceramiento que yo lo veo como, al revés de lo que decía Cristian, yo creo que esto ordena, no desordena. Y yo no lo veo con malos ojos, fíjate, esto lo veo más bien con buenos ojos. El Frente Amplio nació siendo en buena medida, es una evolución del movimiento estudiantil del 2011, nació como un proyecto generacional, oxigenó la política, fue una generación que entró en política después de un buen rato donde había habido otra generación que es más o menos la nuestra, que no tuvo una presencia verdaderamente relevante, que no cumplió su rol en ese sentido, el rol histórico que le correspondía. Bien bypaseada, una generación bien... Muy bypaseada, que de hecho la ausencia de ese eslabón es lo que podría explicar muchos de los problemas que se han visto después, por lo menos en la centroizquierda. Y ese mundo generacional que entró, adentro suyo le faltaba todavía constituirse o decidir qué era. Y yo tengo la impresión que lo que está pasando ahora es se está sincerando ese mundo político. O sea, no es solo un asunto estratégico
escuchado hablado, es cierto, habrán unos que quieren más la unidad, otros que quieren más la particularidad, pero yo creo que la verdad de la milanesa es que aquí hay distintos proyectos en curso y no tiene que ver tampoco con que unos se vayan donde los viejos y otros sean los jóvenes, porque resulta que el Frente Amplio está tendiendo a una alianza con los comunistas que no es precisamente los jóvenes, digamos. Por lo tanto, esto ya no es generacional esta vez. Esta vez ya es un asunto también de concepciones profundas y creo que eso se está transparentando y es bueno, creo que va a ordenar. José Francisco, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Pato, que esto es un sinceramiento. Y a propósito de la entrevista que escuchamos del diputado Mirosevich, me llama la atención que él haya pensado que esto se trataba de una coalición de centro-izquierda, porque si uno hace una especie de examen a lo que ha sido el Frente Amplio, a sus votaciones, a su ideario, a quienes componen la coalición, claramente es una coalición que oscila entre la extrema izquierda y la izquierda dura. Es decir, no está pensando en construir un proyecto de centro-izquierda y a mí me parece que efectivamente esto viene a sincerar. Pero yo creo que... Pudo serlo, ¿ah? O sea, estuvo desde el momento que estaban los liberales, estaba en un espacio un poco más... Claro, pero claro, sería una coalición de izquierda y este grupo que era un poco más bien un apéndice de lo que sería, pero no tenía vocación de centro-izquierda. O sea, pocas veces vimos que intentaran llegar a acuerdos reales más que para cosas muy concretas como los intentos de llegar a acuerdos en las mesas de las cámaras de diputados y cosas así. Pero yo creo que aquí es una cuestión de actitud y que se están dando un portazo con la realidad, porque cosa que ha dicho el Frente Amplio, que es maximalista, que intenta distinguir entre puro e impuro, termina cayéndole el peso encima, porque por ejemplo al principio dijeron que eran distintos o intentaban ser distintos a la nueva mayoría, pero en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet hicieron un pacto por omisión con su candidato Giorgio Jackson y trabajaron algunos en el Ministerio de Educación de la presidenta Bachelet, cuando fue uno de los principales puntos que la criticaban. Como oposición han tenido un carácter más bien obstruccionista, o sea, negándole la sal y el agua al gobierno. Y cuando le ha tocado gobernar en algunas municipalidades, han tenido problemas importantes de Falco, por ejemplo, en Providencia, y han tenido problemas graves también en Valparaíso, que termina el alcalde saliéndose del partido que era miembro. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el rol del Frente Amplio hoy día frente a ese escenario que ni como oposición lo hacen bien y no contribuyen a mejorar el clima actual del país y donde le ha tocado gobernar tampoco lo han hecho bien? Sí, solo un elemento muy breve y tomándome lo que decía Pato de este reordenamiento de este momento. Harto malo el momento para hacerlo. Si estamos a un año de la elección, como decía Constanza, y hay que reconocerlo porque es evidente, el Frente Amplio tuvo un gran triunfo en las elecciones presidenciales del 2017, con 20% a 2 puntos de pasar a segunda vuelta. Y resulta ser que luego de 3 años de, como ellos dicen, el peor gobierno de la historia de Chile, donde el liderazgo de izquierda o de izquierda extrema, como dice José Francisco, tenía que surgir, tenía que tomar ese, desaparecen y se desintegran a menos de un año de una elección. Entonces, ese es como el gran desafío que tienen. ¿Qué sentido tiene ordenarse ahora si la capacidad de hacer gobierno, tú la tienes que demostrar ahora? O sea, si ellos no son capaces de ordenar su propia coalición, menos serán capaces de coordinar un gobierno. Sí, mira, primero, si hablamos de ordenar coaliciones, aquí nadie se saca un 7. Entonces, también tratemos de ponderar... Nuestra coalición, nuestra coalición ¿Cuál es tu está coalición? firme y sólida. ¿cuál es tu coalición? Solo el Partido Republicano. Ah, es un partido, no una coalición, ok. Se Exacto. pusieron de acuerdo solo con ustedes. Firme como Claro, roca, ya bueno, avanzando, así es vamos. fácil. Así es re fácil. Entonces hablemos de coaliciones, de gente que intenta construir con otra gente. Aquellos hoy día están todos dados medio vuelta. Y eso está bien de alguna manera. Porque lamentablemente o felizmente, cada uno tendrá ahí su propia opinión, pero el 2017, cuando nació el Frente Amplio, no es lo mismo, no es el mismo Chile que tenemos hoy día. Y si hoy día no somos capaces de escuchar realmente a ese Chile que despertó y que hoy día está pidiendo en las calles cuestiones tan básicas como derechos sociales, como pensiones dignas, como vivienda digna, salud universal, etcétera, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y aquí yo creo que es clave cuando se trata de caricaturizar el debate respecto al Frente Amplio y su izquierdización, los invito a leer el programa de 2017, donde, por ejemplo, tenían puntos tan claves como el impuesto a los superricos, algo que seguimos poniendo sobre la mesa, que hoy día lo toman otras actorías políticas y sociales, y un debate que está sobre la mesa. O cuando decíamos sistema universal de salud, que también está el 2017, y que hoy día pareciera no ser posible una solución distinta a eso, sobre todo de cara al proceso constituyente. Entonces, si aquí la pregunta es,
porque creo que aquí lo que algunos intentan hacer es decir como, oye, el Frente Amplio, uno se desintegró, no está desintegrado. Y déjeme decirle, y así mismo también llegaron nuevos diputados y llegaron nuevas fuerzas políticas, porque aquí se nos olvida plantear, cuando hablamos del Frente Amplio, que por ejemplo la semana pasada renunciaron 3 diputados a RN, pero no es esta crisis terrible de renovación natural, de renovación nacional. Por otro lado, el Frente Amplio también ha crecido y ha crecido con sectores súper relevantes que fueron del Partido Socialista y que empezaron a ver en el Frente Amplio la posibilidad de cambio. Y eso también es un triunfo para nuestra coalición. Entonces, no nos quedemos simplemente viendo quiénes se van, veamos también quiénes se quedan y cómo eso también va articulando y va dándole mejor forma a lo que el proyecto Frente Amplista quiere representar para Chile.